Imaginad esto. Habéis pasado meses cultivando trigo. Vuestro granero está lleno. Pero los zapatos se os caen a pedazos. Y el invierno se acerca. En el pueblo de al lado hay un hombre que hace unos zapatos estupendos. Vais hasta allí. Le ofrecéis trigo. Dice que no. No necesita trigo. Necesita carne. Con esas palabras empezaba el primer episodio de esta serie, hace 112 episodios y 14 temporadas. Una agricultora con trigo que necesitaba zapatos. Un zapatero que no quería trigo. Y un rompecabezas que la humanidad tardó miles de años en resolver. Hoy vamos a cerrar el círculo. Durante 14 temporadas hemos recorrido la historia de la economía desde sus orígenes hasta el presente. Desde las conchas de Caury hasta las criptomonedas. Desde los mercados del Mediterráneo antiguo hasta las plataformas digitales. Desde Adam Smith hasta la teoría monetaria moderna. Hemos visto cómo nacen los sistemas económicos, cómo funcionan, cómo entran en crisis y cómo se reinventan. Hemos explorado las ideas de los pensadores más influyentes de la historia. Y hemos intentado, en cada episodio, mantener la mirada puesta en lo que más importa, cómo todo esto afecta a la vida de las personas. Este es el último episodio. No vamos a introducir conceptos nuevos. Vamos a mirar hacia atrás para ver el mapa completo. Y luego vamos a mirar hacia adelante. Empecemos por lo más básico. Lo primero que aprendimos. La economía existe porque los seres humanos se especializan. En el momento en que alguien decidió dedicarse solo a fabricar zapatos en vez de cultivar también su propio trigo, nació la interdependencia. Y en el momento en que nació la interdependencia, nació el problema central de toda economía. Cómo coordinar el intercambio entre personas que necesitan cosas distintas, en momentos distintos, en lugares distintos. Ese problema no ha cambiado. Lo que ha cambiado es la escala y la sofisticación de las soluciones. La agricultora con trigo que necesitaba zapatos. Ese es el mismo problema que resuelve una transferencia bancaria instantánea cuando pagáis vuestra hipoteca. El mismo problema que resuelve un mercado de futuros cuando una aerolínea compra petróleo que recibirá dentro de 6 meses. El mismo problema que resuelve una moneda de reserva internacional cuando Japón comercia con Brasil. Trigo, zapatos, y la necesidad de que lleguen de quien los produce a quien los necesita. Todo lo demás son variaciones. A lo largo de 14 temporadas hemos visto cómo la humanidad fue construyendo herramientas cada vez más sofisticadas para resolver ese problema. Primero, el crédito y la reciprocidad. Antes del dinero, las comunidades pequeñas resolvían el intercambio mediante la confianza. Te doy trigo hoy. Me debes algo. Cuando puedas, me lo devuelves. No hacía falta que fuera trigo. No hacía falta que fuera ahora. La deuda era la primera moneda, como explicó David Graeber. Luego, el dinero mercancía. Conchas de Caury en el Océano Índico. Sal en el Sáhara. Ganado en las estepas. Objetos que tenían valor propio y que todo el mundo aceptaba. Resolvían el problema de la doble coincidencia de deseos. Si todo el mundo quiere conchas, la agricultora puede cambiar trigo por conchas y conchas por zapatos. Después, las monedas de metal. Lidia, hacia el 630 a.C. Un trozo de electro con un sello oficial que garantizaba el peso y la pureza. Por primera vez, no hacía falta pesar ni comprobar. Confiabas en el sello. El Estado entraba en la ecuación como garante del valor. Luego, los bancos. Desde los templarios hasta los Medici, desde los orfebres de Londres hasta los bancos centrales modernos. Instituciones que custodian, prestan, crean dinero y canalizan el ahorro hacia la inversión. La banca de reserva fraccionaria multiplicó la capacidad de la economía para financiarse a sí misma. También multiplicó los riesgos. Después, el papel moneda y el dinero fiduciario. China lo inventó en el siglo XI. Europa tardó siglos en adoptarlo. El billete no tiene valor intrínseco. Su valor es una promesa. Y esa promesa se sostiene solo mientras la sociedad confía en ella. Luego, las instituciones internacionales. Bretton Woods, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio. Un intento de crear reglas globales para un juego que ya no cabía dentro de las fronteras de un solo país. Y ahora, el dinero digital. Algoritmos, criptomonedas, monedas digitales de bancos centrales. La última iteración de la misma búsqueda que empezó con las conchas de Caury, cómo representar valor, cómo transferirlo, cómo confiar en que es real. La segunda gran lección de esta serie es que los mercados son herramientas extraordinariamente poderosas y extraordinariamente imperfectas. La oferta y la demanda, los precios como señales, la competencia como motor de eficiencia, todo esto funciona. Funciona tan bien que las economías de mercado han producido un nivel de prosperidad material que habría sido inimaginable hace 200 años. Pero también vimos las sombras. Los monopolios que distorsionan la competencia. Las externalidades que el mercado ignora. Los bienes públicos que el mercado no provee. Las burbujas que se inflan hasta estallar.
Las crisis que destruyen los ahorros de millones de personas que no hicieron nada mal. Y vimos que no existe un mercado puro. Todo mercado opera dentro de reglas que alguien diseñó. Reglas sobre la propiedad, los contratos, la regulación, los impuestos. El debate nunca ha sido mercado o Estado. Siempre ha sido qué tipo de mercado y qué tipo de Estado. La tercera gran lección es que las ideas económicas no son verdades absolutas. Son herramientas para pensar, condicionadas por el momento histórico en que nacen. Adam Smith escribió sobre mercados libres en un mundo de monopolios estatales y gremios. Marx escribió sobre la explotación en un mundo de fábricas sin regulación donde los niños trabajaban 14 horas. Keynes escribió sobre el gasto público en medio de la peor depresión de la historia. Friedman escribió sobre el control monetario cuando la inflación devoraba el poder adquisitivo de la clase media. Ninguno de ellos tenía la verdad completa. Todos tenían parte de la verdad. Vimos que los clásicos entendieron el poder de la especialización y el comercio. Que Marx identificó las contradicciones del capitalismo industrial. Que los marginalistas formalizaron cómo se forman los precios. Que los austriacos advirtieron sobre los peligros de la planificación central. Que los keynesianos demostraron que los mercados no se autocorrigen siempre. Que los monetaristas revelaron la importancia de la estabilidad monetaria. Que los institucionalistas mostraron que las reglas del juego importan tanto como los jugadores. Cada escuela de pensamiento capturó algo real. Cada una tenía puntos ciegos. Y la tentación de creer que una sola escuela tiene todas las respuestas ha sido, históricamente, una receta para el desastre. La cuarta lección es que los sistemas económicos son invenciones humanas. No son leyes naturales. El feudalismo parecía eterno hasta que dejó de existir. El mercantilismo parecía la única forma de organizar el comercio hasta que Adam Smith lo cuestionó. El patrón oro parecía un pilar inamovible hasta que se derrumbó. La economía planificada soviética parecía una alternativa viable hasta que colapsó. Cada sistema económico fue diseñado por personas, en un contexto específico, para resolver problemas específicos. Y cada uno creó problemas nuevos que el siguiente intentó resolver. No hay razón para creer que el sistema actual es el último. Es una herramienta. Funciona bien para algunas cosas. Funciona mal para otras. Y las partes que funcionan mal, como la desigualdad extrema, la degradación ambiental o la inestabilidad financiera, no son accidentes. Son consecuencias de las reglas que elegimos. Lo que vimos en esta última temporada son los desafíos que definirán la economía del siglo XXI. Las instituciones globales diseñadas en 1944 intentan gobernar un mundo que no se parece en nada al de 1944. La economía digital ha creado monopolios de una escala y un poder que la legislación antimonopolio tradicional no sabe cómo abordar. La automatización y la inteligencia artificial amenazan con transformar el mercado laboral de formas que aún no comprendemos del todo. El cambio climático exige una respuesta económica global coordinada en un mundo que cada vez se coordina menos. La teoría monetaria moderna desafía supuestos que han guiado la política fiscal durante décadas. Y las ideas que casi cambiaron el mundo, el Plan Chicago, el Freigeld, el Banque, los jubileos de deuda, esperan en los márgenes, listas para ser redescubiertas si el sistema actual falla. Nadie sabe cómo se resolverán estos desafíos. Lo que sí sabemos es que se resolverán, como se han resuelto siempre, mediante decisiones humanas. Buenas o malas, informadas o ignorantes, justas o injustas. Decisiones. Volvamos a la agricultora del primer episodio. La que tenía trigo y necesitaba zapatos. Si esa mujer viviera hoy, su vida sería radicalmente distinta. Tendría acceso a un supermercado con productos de 30 países. Podría pagar con una tarjeta que mueve dinero electrónico a la velocidad de la luz. Tendría un sistema de salud, una pensión, una red de seguridad social que, con todas sus imperfecciones, habría sido inimaginable para ella. Pero si esa mujer viviera en el lugar equivocado del planeta, la diferencia sería menor de lo que pensamos. 1.000 millones de personas siguen viviendo con menos de $2 al día. Hay comunidades donde el trueque sigue siendo la forma principal de intercambio. Hay países donde la inflación devora los ahorros más rápido de lo que se pueden acumular. La economía global ha producido una riqueza asombrosa. Pero no la ha distribuido de forma equitativa. Y la pregunta de cómo distribuirla mejor no tiene una respuesta técnica. Tiene muchas respuestas políticas, cada una con sus costes y sus beneficios, cada una con sus defensores y sus detractores. Lo que esta serie ha intentado hacer no es daros la respuesta correcta. Es daros las herramientas para evaluar las respuestas que os ofrecen. 3 ideas para llevaros, no solo de este episodio, sino de toda la serie. Primera, el problema central de la economía nunca ha cambiado. Cómo coordinar el intercambio entre personas especializadas que dependen unas de otras. Las conchas de Caury, las monedas de oro, los billetes de papel, las transferencias digitales, las criptomonedas. Todos son variaciones de la misma solución. Las herramientas cambian. El problema permanece.
Segunda, no existe un sistema económico perfecto ni una escuela de pensamiento que tenga todas las respuestas. Cada sistema es una invención humana con ventajas y defectos. Cada idea económica captura una parte de la realidad y tiene puntos ciegos. La mejor protección contra las malas ideas económicas no es otra idea económica. Es el pensamiento crítico. Tercera, la economía no es algo que les pasa a otros. Os pasa a vosotros. Cada decisión política sobre impuestos, sobre tipos de interés, sobre regulación, sobre comercio internacional, sobre cambio climático, afecta a vuestra vida. Entender cómo funciona la economía no es un lujo intelectual. Es una herramienta de ciudadanía. Empezamos esta serie con una mujer que tenía trigo y necesitaba zapatos. Un problema simple con una solución difícil. A lo largo de 112 episodios, hemos visto cómo la humanidad inventó herramientas cada vez más ingeniosas para resolverlo. El crédito, el dinero, los bancos, los mercados, las instituciones. Cada herramienta resolvió un problema y creó uno nuevo. Cada solución fue imperfecta. Cada imperfección generó la siguiente innovación. Esa es, quizá, la lección más profunda de la historia económica. No hay soluciones definitivas. Solo hay soluciones provisionales que funcionan hasta que dejan de funcionar. Y cuando dejan de funcionar, los seres humanos inventan algo nuevo. La agricultora con trigo que necesitaba zapatos no sabía que estaba al principio de una historia que llevaría a las monedas de Lidia, a los bancos de Florencia, a la revolución industrial, a Bretton Woods, a la crisis de 2008, a las criptomonedas. Nosotros tampoco sabemos a dónde lleva desde aquí. Pero ahora tenéis algo que ella no tenía. Tenéis el mapa de cómo llegamos hasta aquí. Tenéis las ideas. Tenéis el vocabulario. Tenéis las herramientas para entender lo que viene. Y eso es, al final, todo lo que la educación económica puede ofrecer. No certezas. Herramientas. Gracias por haber llegado hasta aquí.